Hola, buenas noches. Estamos resolviendo un par de cositas y ya vamos a iniciar. Hola, ahora sí, estamos aquí. Buenas noches, sean bienvenidos todos. Yo soy la doctora Yolanda Abreu, cardiólogo electrofisiólogo. Tengo el placer de estar hoy, esta noche, en las instalaciones del Grupo Leti para hablar de la arritmia más prevalente del mundo, que es la fibrilación auricular. Y para eso contamos con el doctor Jaime Escudero, a quien tengo el honor de llamar compañero y amigo, y que junto a mis otros compañeros, amigos y mentores, el doctor Benchetrit y el doctor Eliodoro Rodríguez, a quien les mando un saludo, un besito, hemos tenido la responsabilidad desde hace años de tratar fibrilación auricular de manera invasiva en nuestro grupo de electrofisiología. El doctor Jaime Escudero tiene amplia experiencia en la materia. Él es cardiólogo, egresado del Hospital Militar de Caracas, Venezuela, y es electrofisiólogo, egresado del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España. Adelante, Jaime, con tu magnífica presentación, por favor. Buenas noches, el tema que vamos a hablar hoy es la fibrilación auricular, estado del arte. Para eso vamos a hacer un paneo general y nos vamos a basar en las últimas guías europeas del 2020. La fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular con actividad eléctrica auricular descoordinada que trae como consecuencia la contracción auricular inefectiva. Los intervalos RR, como pueden ver en el electro, son irregularmente irregulares cuando la conducción AB no está alterada, porque si no serían lentos irregulares, y hay una ausencia de unas ondas P distintivas y repetitivas, como el ritmo sinusal, sino que se ve varias ondas auriculares o a veces no se pueden detallar de manera irregularmente irregular. Es importante que para la definición debe registrarse una tira de electrocardiograma de 30 segundos o un cardiograma completo que hagamos en el consultorio o en otra área de nuestra institución de salud. La fibrilación auricular, lo primero es que no es benigna. En ningún momento hay que decirle a los pacientes que esto es una arritmia benigna. Su prevalencia es del 2 al 4%, iniciando a los 65 años habitualmente, de 1% y aumentando progresivamente con la edad. Es un marcador de mal pronóstico en cualquier enfermedad. Las comorbilidades más frecuentes con las que la podemos encontrar es la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, EPOC, enfermedad renal crónica, apnea del sueño, obesidad, valvulopatías, miocardiopatías y como lo tuvimos la pandemia, con COVID, con o sin pericarditis. Además, el pronóstico es muy malo. Aumenta la muerte de 1,5 a 3 veces y media, aumenta 30% la posibilidad de tener un ictus, forma gran parte de los ictus criptogénicos que no sabemos el diagnóstico, el mecanismo es cardioembólico, provoca insuficiencia cardíaca, también de preocuparnos últimamente que provoca enfermedad cognitiva, no solo por microcoágulos que vayan al cerebro, sino por la hipoperfusión que provoca el ritmo irregular. También está asociada a depresión, altera mucho la calidad de vida y provoca muchas hospitalizaciones.
La fibrilación auricular pudiéramos decir que es la manifestación clínica de una miopatía atrial versus la enfermedad por sí misma. La aurícula, que inicialmente es normal a través de mediadores oxidativos, inflamatorios, el proceso de aumento de edad, los cambios de presiones en las cavidades cardíacas, inicia un proceso de fibrosis y de disfunción mecánica, que son el sustrato para tener fibrilación auricular. Una vez que se inicia la fibrilación auricular, ella se perpetúa a sí misma porque va aumentando estos cambios progresivamente, desde que es paroxística, que es intermitente, hasta que se va perpetuando. La aurícula se va remodelando, se va alterando y finalmente va fallando y el sustrato cada vez va a ser más severo y más provocador de fibrilación auricular. Cuando se realizan mapas de voltaje con los navegadores que utilizamos para hacer las ablaciones de fibrilación auricular, uno puede ver áreas de muy bajo voltaje, que son estas rojas, que son áreas de fibrosis, áreas amarillas de voltaje intermedio, que demuestran que la aurícula está anatómicamente alterada. Esto también se ha observado en resonancia cardíaca, en la cual se ha hecho una escala, que es la escala de Utah, que nos sirve a nosotros para saber el pronóstico posablación y de recurrencias. Como se ve ahí, en estas áreas que parecen manchadas es donde hay más fibrosis. También produce una alteración mecánica cuando el paciente permanece en fibrilación auricular, que es la insuficiencia mitral. La aurícula aumenta de tamaño, la pared posterior se desplaza hacia atrás, el anillo mitral se dilata, y esto hace que el paciente en algún momento, por insuficiencia mitral, que inicialmente es leve moderada, pase a severa y tenga insuficiencia cardíaca. Ya se han hecho estudios donde se demuestra que estos pacientes, a peor severidad de insuficiencia mitral, los eventos cardiovasculares son más frecuentes. Y si además se asocia insuficiencia tricuspidia, porque al final se van a dilatar las dos aurículas, no solo la izquierda, el cuadro puede ser peor. Lo que se conoce como taquicardiomiopatía es mucho más que una dilatación del corazón e insuficiencia cardíaca causada por una frecuencia acelerada por la arritmia. Los latidos irregulares y la disincronía auriculoventricular también contribuyen a esto. Además, estos pacientes tienen otras comorbilidades que también hacen que el corazón pueda alterarse. Una vez que se pierde también la contracción auricular, se dilatan las aurículas, produce insuficiencia mitral, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y empezamos a entrar en un círculo vicioso de insuficiencia cardíaca que va alterando las aurículas y a su vez va perpetuando la fibrilación auricular. El manejo de la fibrilación auricular basado en las guías del 2020 se basa en 2 ABC. El primero es la detección, que es el cribado, confirmar el diagnóstico y caracterizar cómo es la fibrilación auricular. Y luego tienes un ABC que es para el tratamiento. Iniciamos con el cribado. ¿Cómo y cuándo hacer el cribado? Bueno, las guías dicen que si eres mayor de 65 años, basta con que sean con el pulso y un electrocardiograma ocasional. Si eres mayor de 75 años, hay que estar un poquito más pendiente. En el mundo actual, afortunadamente, la tecnología nos ha llevado a tener relojes inteligentes que incluso tienen fotopletismógrafo que hace que se puedan detectar bien los latidos, tienen software para hacer electrocardiograma, algunos tienen software inclusive para fibrilación auricular, así que eso es tremenda herramienta para hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo podemos hacer con cualquiera de los relojes, de dispositivos que se conectan a los celulares como el Kardia, Holter de 24 horas, Holter de 2 semanas, Holter de 1 semana, de 1 mes, Holter de 3 años que a veces se le coloca a los pacientes. Lo que sí está demostrado por los últimos trabajos es que si usted tiene una escala de Charles mayor de 2 con alguna comorbilidad o mayor de 4 o ha presentado un ictus, es conveniente hacerle un monitoreo de 2 semanas o de 1 mes a ver si tiene fibrilación auricular. Igualmente en algunos pacientes por cirugía cardiovascular. Una vez detectada la fibrilación auricular, hay que caracterizar cuál es el riesgo de tener un ictus. Para eso está diseñada la escala de Charles, que contempla el que ocurre insuficiencia cardíaca o haya disfunción ventricular, hipertensión,
edad mayor de 75 años, diabetes, ictus previo, enfermedad vascular, edad de menos riesgo de 65 a 74 o el sexo, que en las mujeres se da un punto. Según esta escala, vamos a proceder a anticoagular, como explicaré más adelante. También existe otra escala del riesgo de sangrado que sale en las guías, que es el Hasbled, que habla de hipertensión no controlada, de alteraciones renales, ictus previos, predisposición a sangrar, los pacientes frágiles. Quiero decirles que esta escala es para modificar esos factores de riesgo, para que estemos pendientes en controlarlos. No contraindica en ningún momento la anticoagulación. Luego, ¿qué síntomas está provocando esta fibrilación auricular? La fibrilación auricular puede ser asintomática, lo cual es realmente extraño porque realmente es asintomático. Hay que evaluar la fatiga, la disminución de actividad física. Si quiere hacerse de manera objetiva, puede hacer caminata de 6 minutos o ergometría y verá que el paciente es sintomático. Puede dar pequeños síntomas con palpitaciones, disnea, alguna molestia en el tórax, como si es muy rápida, puede provocar inestabilidad hemodinámica. Esto en el futuro no va a ser tan relevante, porque tanto en los scores de la European Heart Rhythm Association, que es síntomas similares a la insuficiencia cardíaca, se sabe ya hoy en día que los asintomáticos mejoran su pronóstico con el control de ritmo por ablación, como salió en el estudio ISAFNEF 4, que es del año pasado y de este año, publicado este año. La severidad y la carga de fibrilación auricular. El patrón temporal. La fibrilación se puede clasificar de primera aparición, cuando vemos el primer episodio, paroxística, que revierte espontáneamente o con intervención terapéutica en menos de 7 días, persistente, que es continuamente sostenida por más de 7 días. En el pasado esto eran 24, luego dijeron que 48 horas, hoy en día es 7 días desde su inicio. También se divide en persistente de larga data, continuamente sostenida por más de 12 meses y se decide realizar control del ritmo, y permanente, que es que el médico y el paciente deciden no revertir la arritmia y el paciente debe estar informado de las consecuencias. Luego está la carga en el tiempo. ¿Cómo medimos la carga? La carga se puede medir con dispositivos que tenga implantado el paciente, con Holter, con todos estos relojes inteligentes y dispositivos. Y esto es importante porque nos sirve para saber si la terapia que estamos aplicando está siendo efectiva. Hay una terminología que queda abandonada, que es la fibrilación auricular solitaria, que era sin ninguna enfermedad cardíaca, la clasificación de valvular y no valvular y el término de fibrilación auricular crónica. ¿Para qué sirve todo esto? Para ver si el tratamiento es eficaz y para evitar la progresión. No es lo mismo estar en paroxístico que en persistente de larga data, por ejemplo. No es lo mismo tener una carga 5% después de una ablación que tener una carga de 30%. Y eso también nos sirve el momento de referir al paciente para el control del ritmo, que lo realizamos con antiarrítmicos, cardioversión eléctrica o ablación. También hay que caracterizar el sustrato. El sustrato, además de las comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular, hay que estudiar si el paciente tiene cardiopatía. La herramienta que tenemos todos a la mano es el ecocardiograma. Nos va a permitir ver si hay alteraciones en la aurícula, si hay taquicardiomiopatía, si hay alteraciones sugestivas de cardiopatía isquémica o de otras miocardiopatías. También se utiliza el eco transesofágico, pero ese habitualmente es para las cardioversiones. También se utiliza la angiotomografía, que eso lo solemos utilizar para ver la anatomía de la aurícula izquierda y las venas pulmonares antes de las ablaciones, no es de uso de todos los días. Y la resonancia magnética cardíaca, que sirve para lo mismo y para caracterizar áreas de fibrosis. El tratamiento, el ABC del tratamiento, letra A, evitar el ictus. ¿Cómo evitar el ictus? Bueno, si el paciente tiene un punto o más de la escala de Chapman, se sugiere anticoagular. Y si tiene más de 2 puntos, la indicación es 1A para anticoagular. Fuera de la escala Chapman, uno debe tomar en cuenta también si el paciente está en fibrilación auricular persistente, permanente, si se observa contraste espontáneo
o una imagen que es como de barro, que es un poco más espesa, que es sugestiva de que se están generando trombos, o si se conocen alteraciones anatómicas de la orejuela protrombóticas. Fuera de la escala de Chapman, si hay alguno de estos, es conveniente anticoagular a los pacientes. No están indicados los antiagregantes. El clopidogrel y la aspirina que se usó hace ya unos 20 años, eso ya no se utiliza. De hecho, en las guías sale como que puede ser peligroso porque no protegemos al paciente para que no haga trombosis. Es una indicación 3, o sea que es dañino con nivel de evidencia A. Habitualmente se utilizaba la warfarina o acecumarol, que son inhibidores de la vitamina K, y se ajustaba la dosis para lograr un INR 2 a 3, lo cual no era siempre fácil. Eso provocaba preocupación en el paciente porque además la warfarina interfiere con varios fármacos y con la comida. Y a los médicos les preocupaba porque el riesgo de hemorragia intracraneal es mayor con la warfarina que con los anticoagulantes directos. Además, para mantener al paciente protegido hay que mantenerlo en un rango terapéutico, o sea, en un INR entre 2 y 3, más del 70% del tiempo. Y en el mundo real escasamente eso llega al 50%. No son menos costosos porque si hoy en día usted suma el valor del examen del INR, que puede ser de 1 a 4 mensuales, dependiendo de cómo esté el paciente, ir a la consulta o llamar al médico, se dará cuenta que no se está ahorrando mucho dinero utilizando warfarina. Los anticoagulantes directos llevan más de 12 años del mercado. Aquí están anotados por su origen y por los primeros que demostraron que servían. Está el dabigatran, que fue el primero que se aprobó. Luego el rivaroxaban, que es el que está ampliamente disponible en Venezuela. El apixaban y el edoxaban. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Bueno, las únicas contraindicaciones formales hoy en día son que el paciente tenga una válvula mecánica o que tenga una estenosis mitral de moderada a severa, usualmente reumática, o sea, con una desestructuración importante de la válvula. Hay otros escenarios que antes no se utilizaban, pero hoy en día se sabe que es aceptable, que son las bioprótesis, las prótesis aórticas, la estenosis aórtica severa, la implantación de TAVI, las valvuloplastias, etc. Hay que tener en cuenta también que a veces es necesario ajustar la dosis. El motivo más importante para ajustar la dosis es la enfermedad renal. Y a veces no es solo enfermedad, ya que muchos de estos pacientes son mayores y con la edad va declinando la función de los riñones. Cuando cae por debajo de 50 mililitros por minuto la depuración, que habitualmente esto debería hacérselo una vez al año el paciente, hay que reducir la dosis. En el caso del dabigatran, 110, en algunas guías antes era 75. En el caso de rivaroxaban, 15 miligramos. En el caso del edoxaban a 30 y el apixaban también a la mitad. Por debajo de 30 mililitros por minuto, solo están indicados los inhibidores del factor 10A. La dosis de rivaroxaban de 10 miligramos día, que ustedes las van a encontrar, esas indicaciones para trombosis venosa o enfermedad coronaria, para fibrilación auricular, no están indicadas, no tienen una evidencia poderosa para utilizarla, y menos si se usa interdiario. Utilizar el rivaroxaban interdiario hace que el paciente tenga riesgo el día que no se lo tome. Además de la enfermedad renal, está menos frecuente la enfermedad hepática, que también teniendo un compromiso moderado del hígado, habría que usar con cautela los anticoagulantes. Fuera de eso, hay interacciones que sí pueden ser importantes. Por ejemplo, las interacciones de los antiarrítmicos y de algunas medicinas que controlan la frecuencia. Allí está la miodarona, la dioxina, el diltiazem, la dronedarona, la quinidina y el verapamil. Por ejemplo, la dronedarona, que es una droga que se utiliza mucho en Europa, está contraindicada utilizando dabigatran, y hoy en día está contraindicada también si usa rivaroxaban. En el pasado, la indicación era utilizarlo con cautela, sin embargo, hoy en día se sabe que está contraindicado. El verapamil, por ejemplo, que ven que a veces se utiliza para controlar la frecuencia, hay que usarlo con mucho cuidado también. Aparte de eso, de los de uso más frecuente están los imidazólicos,
es una interacción frecuente. Y esta lámina la puse porque el dabigatran, por ejemplo, hay que usarlo con cuidado en mayores de 80 años y el edoxaban en personas que pesan menos de 60 kilos. Y en el resto hay que tener en cuenta también la edad y el peso. Si buscan las guías de los anticoagulantes, van a encontrar como 6 tablas más que esta, donde están muchas medicinas de quimioterapia. Si tiene un paciente oncológico con fibrilación auricular, debe revisar esas tablas porque es posible que reciba alguna medicina que haga interacción con los anticoagulantes. En ocasiones hay que utilizar el anticoagulante combinado con otros antiagregantes, sobre todo cuando se realizan angioplastias. El tiempo puede variar inicialmente de triple anticoagulación de una semana hasta un mes. 3 meses, puede durar mucho más. ¿A quién anticoagulamos más? A los pacientes que ingresan a angioplastia de emergencia, los que tienen lesiones en vasos principales severas, que no se le colocan stent de última generación, por ejemplo. Y aquí en esta parte yo les recomiendo que eso lo discutan con el hemodinamista, a ver, porque es conveniente saber hasta cuándo es que hay que usar la terapia triple o doble, porque el paciente, si bien está protegido de formar coágulos, tiene más riesgo de sangrar. Hay pacientes finalmente que no pueden anticoagularse o que hacen hemorragias importantes, y para ellos hoy en día existen los oclusores de orejuela que todavía salen en las guías como indicación 2B, pero si la anticoagulación es muy inefectiva, no se puede anticoagular el paciente o presenta una hemorragia cerebral, por ejemplo, o una hemorragia que requiere muchas transfusiones, hay que pensarlo. Vale la pena acotar que no se debe poner un oclusor de orejuela si el paciente no se le hace una ablación y se coloca en ritmo sinusal, porque eso es conveniente hacerlo y después de que se pone el oclusor de orejuela, el procedimiento es mucho más complicado. El mejor control de síntomas, que en realidad debería ser el mejor tratamiento para fibrilación auricular o para parar la progresión. Ojo, la calidad de vida es muy importante, aunque siempre se ha acentuado en los estudios de fibrilación auricular buscar si hay mortalidad o no, pero la calidad de vida es muy importante. Hay que establecer una estrategia de control de frecuencia cardíaca. Esa estrategia es para todos los pacientes. Es exclusiva nada más si solo se hace control de frecuencia y se deja al paciente en fibrilación auricular para siempre. Es difícil de conseguir, sobre todo con el ejercicio. Mejora los síntomas, pero no detiene la progresión de enfermedad. Luego viene la estrategia de control del ritmo. Es lo mejor para todos los pacientes, especialmente para los que tienen síntomas. Pero en los que son menos sintomáticos, si son primeros episodios, jóvenes, si ya tienen alteraciones cardíacas, poca morbilidad, o es difícil controlar la frecuencia, está súper indicado. Y las guías establecen en casi todas estas decisiones que hay que hablar con el paciente para que el paciente elija. Estrategia del control de la frecuencia cardíaca. Existe un control tolerante que está basado en un solo trabajo que salió en el New England, que es tener menos de 110 latidos por minuto en reposo, cosa que parece un poco elevada, pero bueno. Hay un control estricto que es 80 en reposo y menos de 110 con ejercicio moderado. Los betabloqueantes son la medicina de primera elección para controlar la frecuencia, porque la controlan bien en reposo y en ejercicio y están indicados en cardiopatía y en insuficiencia cardíaca. Luego están los bloqueadores de los canales de calcio no hidropididínicos como el verapamil, que tienen limitaciones en insuficiencia cardíaca, además de que tienen otros efectos secundarios extracardíacos. Luego está la dioxina, que mejor controla la frecuencia en reposo, interacciona con muchas drogas y en algún trabajo es similar a betabloqueantes. Hay que tener muchísimo cuidado con las combinaciones de estos y antiarrítmicos, sobre todo en el paciente mayor, porque puede provocar bloqueos auriculoventriculares. Estrategia del control del ritmo. Hoy en día, si uno es el tratante del paciente y considera o no lo sabe hacer o no lo considera, puede referir a un especialista de fibrilación auricular, porque el tiempo es importante. Para el control del ritmo existen fármacos, está la cardioversión eléctrica para la fibrilación auricular persistente y está la ablación, que es el aislamiento de venas pulmonares. Las recomendaciones de las guías para el control del ritmo
para mejorar la calidad de vida son indicación 1, nivel de evidencia A hoy en día. Fármacos. Para revertir y mantener el ritmo sinusal. Según las guías de excelencia inglesas, 4 semanas es suficiente para evaluar si el tratamiento es efectivo. No hace falta que sean meses o años. Idealmente, uno utiliza propafenona o flecainida si el paciente no tiene cardiopatía, no tiene enfermedad coronaria, no hay insuficiencia cardíaca. Estas medicinas, aunque no son tan fáciles de adquirir en Venezuela, sí las puede conseguir el paciente, igual que consigue, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca el sacubitrilo o las medicinas nuevas como la dapaglifosina o la empaglifosina, y no son costosas. Luego están los antiarrítmicos clase 3, está la amiodarona, que se consigue muy fácilmente en Venezuela, es para pacientes con cardiopatía o que se desconozca que la tenga, amerita una dosis de carga, pero hay que tomar en cuenta que tiene toxicidad extracardíaca a considerar, tanto tiroidea como pulmonar. Luego está la dronedarona, que es similar. Habitualmente se ha dicho que es menos eficaz, pero hay trabajos recientes que dicen que es parecido, no amerita carga, no tiene los efectos secundarios de la amiodarona. Lo único que se consigue casi exclusivamente en Europa y está contraindicada si la fracción de eyección está disminuida. Luego están otras como el dofetilide que lo otra que podría ser el sotalor, pero prolongan el QT, son difíciles de dosificar, suelen ser costosas. La cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica se usa en pacientes que tienen fibrilación auricular persistente. Inclusive se puede hacer en los pacientes que tienen 1 año en fibrilación auricular. Si hay síntomas o hay dudas de los síntomas, no hay duda. Hay que cardiovertir. En los asintomáticos, evaluar si hay capacidad física disminuida y cardiovertir. Y como había comentado antes, los pacientes más jóvenes, primer episodio, alteraciones cardíacas y sobre todo que el paciente elige. O sea, el control del ritmo no debe negarse a nadie y si hay dudas, puede considerar referir al electrofisiólogo. ¿Cuándo cardiovertir? Bueno, de emergencia si el paciente está inestable hemodinámicamente. Aquí no da tiempo de anticoagular previamente. Cardiovierto y luego anticoagulo. Lo primero que hay que hacer antes de cardiovertir es anticoagular. Mejor los anticoagulantes directos. Si la fibrilación tiene menos de 48 horas de inicio, que hay que estar seguro, y el paciente es de bajo riesgo. Bajo riesgo quiere decir que no tiene eventos tromboembólicos previos o que tiene un CHA2 menor de 2, uno pudiera hacer un eco transesofágico y cardiovertirlo. Sin embargo, si hay más de 48 horas del inicio de la arritmia o se desconoce, es conveniente anticoagular por lo menos 3 semanas. Si se va a cardiovertir en menos de 3 semanas, es obligatorio hacer el eco transesofágico. Sin embargo, debe reconsiderar lo siguiente. Si hay antecedente de ictus, disfunción sistólica severa, orejuelas alteradas, son pacientes de mayor riesgo, igual que los que tienen eventos tromboembólicos previos, estenosis mitral o CHA2-3 elevado. A esto, la recomendación es que preferiblemente estén anticoagulados 3 semanas. Lo ideal es que la cardioversión la hagamos con el paciente premedicado, o con los 1C o con la amiodarona. Si hoy en día la cardioversión eléctrica es sincronizada, bifásica, es conveniente que sea anteroposterior, que se coloque un parche en tórax anterior y otro en la espalda, y con un solo choque con la mayor carga posible. Si tiene disponible el eco transesofágico, mejor. La cardioversión eléctrica a veces no se usa porque hay una serie de leyendas urbanas de que no la hago porque las aurículas son grandes y no va a funcionar. No, sí va a funcionar. El que las aurículas estén grandes pudiera indicar en algunos pacientes, no en todos, que pudiera recurrir más tempranamente, pero eso no siempre es así. Que el paciente tiene una miocardía e insuficiencia cardíaca y va a recurrir inmediatamente. Que lleva meses, años con la arritmia, déjalo así. O que el paciente es mayor, que su actividad física es mínima, o mejor combinamos varias drogas y le damos chance, o que es peligroso por el eco transesofágico, la anestesia o va a embolizar. El riesgo de embolizar hoy en día en una cardioversión es alrededor del 0,5%. Y si utiliza eco transesofágico es mucho menos de eso.
Para el control del ritmo más eficaz, lo que se ha demostrado es que el aislamiento de venas pulmonares a largo plazo es la mejor medida a tomar. Habitualmente más del 90% de los focos de fibrilación auricular se encuentran en el ostium de las venas pulmonares. Cuando nosotros registramos el ostium de las venas pulmonares, podemos observar que hay actividad eléctrica en ellas. Lo que buscamos en la ablación es anular esos potenciales para que no pasen de las venas pulmonares a la aurícula y generen fibrilación auricular. ¿Cómo se realiza? A través de la aurícula derecha se realiza una punción transeptal hoy en día. Anteriormente y en muchos sitios todavía son dos, una para el catéter de ablación y una para un catéter de mapeo. Hoy en día el catéter de mapeo es multipolar y sirve para que reconstruyas primero la aurícula y luego trabajes con el catéter de ablación. Habitualmente esto lo hacemos en Venezuela con eco intracardíaco, que nos da la seguridad de ubicar los catéteres en la aurícula izquierda, donde vemos también la orejuela y vemos las venas pulmonares y vemos cualquier complicación que pudiéramos tener. Seguidamente, después de reconstruir con una computadora que se llama navegador, procedemos a aplicar radiofrecuencia de manera puntual, hoy en día guiada con vectores de dirección, con catéteres que miden la presión sobre la aurícula para evitar perforaciones, con una serie de algoritmos que te indican si la lesión fue efectiva, y vas aplicando punto por punto hasta dejar aisladas las venas pulmonares de izquierdas y derechas. A veces también se hace en línea si uno consigue zonas de bajo voltaje o zonas que pudieran generar fibrilación en la pared posterior, pero eso ya es a criterio de los electrofisiólogos. También lo mismo se puede hacer con los balones de crioablación, que eso no está disponible en Venezuela, que se coloca el balón en cada vena y se transmite frío, que hace lo mismo que la radiofrecuencia. Además de la radiofrecuencia y de los balones de crioablación, hoy en día se ha desarrollado la electroporación, que es el futuro, aunque todavía no se está usando a gran escala. Y también existen los procedimientos híbridos, que es a través de toracoscopia en las cirugías cardiovasculares. El cirujano cardiovascular puede aplicar directamente la energía sobre la pared posterior de la aurícula y realizar el aislamiento de venas pulmonares. Después de que se realice el aislamiento, si nosotros hacemos mapas de voltaje, vemos toda esta zona roja, que es la que queda con bajo voltaje para no provocar fibrilación auricular. Esta también es el área de cicatriz. ¿A quién le vamos a hacer el aislamiento de venas pulmonares? Si el paciente tiene fibrilación auricular paroxística y es una persona joven, un atleta, que habitualmente no toleran o no desean tomar drogas para toda su vida y probablemente sean inefectivas, lo que está indicado es la ablación. Si el paciente falla tomando un antiarrítmico, está indicado la ablación. Si tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, lo primero es la ablación. Aunque es un paciente que tiene más posibilidades de recurrir, la mejoría clínica es muy importante. Y al final hay que darle toda la información al paciente para que el paciente considere si se hace el procedimiento o no. Solo tiene que fallar un antiarrítmico. Esto sobre todo es por nuestra realidad, que a veces es muy difícil hacerlo de primera elección, pero si falla un antiarrítmico ya está indicada la ablación. Hay unos trabajos recientes que son después de que se publicaron las guías, que es el ISTAFNET, que tomó pacientes con fibrilación auricular paroxística, que tenían un CHA2 mayor o igual de 2, que le hacían la primera ablación tanto asintomáticos como sintomáticos. Lo interesante de este trabajo es que viene a demostrar que la ablación le cambia el pronóstico a los pacientes, tanto los asintomáticos como los sintomáticos, que no hay que esperar tiempo de terapia con los antiarrítmicos. Estos mismos trabajos, además de hacerlo con radiofrecuencia como el anterior, se hicieron con crioablación, el STOP-AF, el EARLY, el CRIO, y en todo se demostró que es mejor hacer la ablación para evitar fibrilación auricular que utilizar antiarrítmicos. O sea, no hay que esperar mucho.
¿Cuál es el éxito de la ablación de fibrilación auricular y por qué la cuestión de tiempo? El éxito puede ser de 85%, inclusive más, si los potenciales eléctricos están más focalizados en las venas pulmonares. Eso quiere decir que la fibrilación no ha desestructurado mucho las aurículas. Si hay fibrilación auricular paroxística en los más jóvenes, si no hay cardiopatía y pacientes que no tengan dilatadas las aurículas. El éxito hoy en día puede llegar a 65%, antes era 50% con los sistemas que teníamos anteriormente, si la fibrilación auricular es persistente de larga data, o sea, si tiene más de un año en los pacientes mayores o que tienen cardiopatías, en las aurículas muy dilatadas y la fibrosis importante. El problema que tenemos en Venezuela es que la referencia es muy tardía y lo es tanto que muchos de los pacientes que tenemos que hacer son como este, en vez de ser como este, que es cuando se obtiene mayor éxito. Aparte de controlar el ritmo con todas estas medidas, hay que controlar las comorbilidades, controlar la hipertensión, la glicemia, la obesidad, fumar, las dislipidemias, la actividad física, tanto no tenerla como tener una muy excesiva puede generar fibrilación auricular. Aunque los deportistas tienen menos fibrilación auricular, no vaya a tomarse el mensaje mal. Y lo que está muy en boga hoy en día, hay que revisar la apnea obstructiva del sueño. Está muy involucrada en la generación de fibrilación auricular, sobre todo los pacientes que le inician en la noche, durante el sueño. Y con solo tratarla puede controlarse a veces el ritmo. El otro tema es el alcohol, que se le ha dado más importancia. Cualquier cantidad de alcohol, dependiendo de la sensibilidad del paciente, puede generar fibrilación auricular, pero después de 2 tragos, tanto sea esto es vino o una bebida más fuerte, después de 2 tragos es que empieza a aumentar, a duplicarse y a aumentar la posibilidad de tener fibrilación auricular. El mensaje al paciente es que hay que decirle que el alcohol puede provocarle la fibrilación auricular y que hay que moderarlo. Para concluir, la fibrilación auricular, más que una arritmia, es una enfermedad o expresión de miocardiopatía auricular. Insisto, no es benigna. La anticoagulación adecuada es de vital importancia para prevenir embolismo, especialmente los ictus, que suelen ser incapacitantes. El control del ritmo es esencial para evitar la progresión de la enfermedad. Cuando mantener el ritmo sinusal con antiarrítmico no es posible, debe referirse el paciente al electrofisiólogo. Para eso no hay que esperar mucho tiempo. La cardioversión eléctrica es un procedimiento seguro y eficaz para revertir la fibrilación persistente. La ablación es el tratamiento de elección para mantener el ritmo, no es el último recurso. Es tanto para pacientes sintomáticos asintomáticos, cambia el pronóstico, el éxito es dependiente del tiempo en el que se indique. Y las comorbilidades y factores de riesgo deben ser controlados, y eso incluye el estilo de vida. Muchas gracias. Excelente. Ay, mi amigo, excelente. Primero que nada, felicitarte, Jaime. Excelente tu conferencia. La verdad que diste muchísimos tips que estoy segura que todos nuestros oyentes y nuestros colegas cardiólogos van a aprovechar al máximo. Lo otro es decir que esta es una charla que tiene meros fines educativos. No tenemos ningún tipo de conflicto de interés y dicho eso, pues vamos a hacer algunas preguntas que yo creo que son bastante relevantes y que van a ser de interés para todos. Evidentemente, todo lo que has presentado aquí es medicina basada en la evidencia, que es con lo que todos nosotros para tomar decisiones clínicas y tanto clínicas como de procedimientos, ¿no? Pero eso sí, la evidencia se tiene que analizar sin sesgo emocional. Partiendo de eso, la evidencia es abrumadora en cuanto a los beneficios de ablación, de fibrilación auricular temprana en pacientes que tengan indicación, sobre todo en pacientes que tengan síntomas, ¿no? Sin embargo, vemos que hay algunos factores que a mi parecer juegan muy a favor del éxito de la ablación y que sería muy importante que nuestros colegas clínicos nos ayudaran a obtener cada vez más y más éxito. Entre esas el tiempo, como bien lo mencionaste en tus conclusiones a lo largo de la charla. Quisiera entonces preguntarte, ¿qué opinas en cuanto al tiempo, primero que nada, y en cuanto a la carga de FA? Porque me he dado cuenta, y es una recurrencia, que los trabajos para medir el éxito de la ablación se basan sobre todo en mortalidad, y para eso hay que esperar
4 o 5 años, que es cuando se empiezan a separar las curvas y se ve un tremendo efecto en mortalidad con la ablación. Por eso es que estudios han sido detenidos precozmente, porque hay que esperar mucho, no es rentable. Sin embargo, si evaluamos, en todo lo que evaluamos, hace análisis de calidad de vida, de mejoría clínica, vemos que los resultados son bastante positivos. Entonces, concretamente, ¿cuál es tu opinión en cuanto al tiempo para realización de FA? Pacientes de primera elección, y qué es lo que tú ves como un objetivo, digamos, a alcanzar cuando estás haciendo ablación de fibrilación auricular. Bueno, empecemos, ¿cuándo indicar hacer la ablación de fibrilación auricular? Según los últimos trabajos, esos que les presenté, probablemente un solo episodio de primera aparición no sea la indicación que más se beneficie. Pero un paciente que tiene varios episodios, así sea en meses o en años, episodios rápidos, muy sintomáticos, un paciente joven que no desea tomar drogas, aunque la actividad que realizan no lo permite, deberías indicarlo de primera mano. Si no es un paciente como estamos hablando de un paciente un poco mayor, con morbilidades, te da chance de utilizar un antiarrítmico primero para el control del ritmo. El tema con los antiarrítmicos es que no se puede esperar mucho tiempo a ver si hacen efecto. Habitualmente los 1C al mes, ya uno puede saber si están siendo efectivos. ¿Cómo lo pudieras medir un paciente que hace fibrilación auricular frecuente? Con alguno de los monitores que está a la mano, tanto los de software espectaculares que hoy en día al alcance de muchos pacientes, como Holter, por ejemplo. Si utilizas antivarona, quizás haya que esperar un poco más la eficacia del tratamiento. Vamos a darle 3 meses. Pero igual, si ves que no está funcionando y que el paciente sigue sintomático haciendo fibrilación auricular, está indicada la ablación. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo mejor para ese paciente va a ser la ablación, porque cada vez que tenga un episodio, esto lo va a desestabilizar y va a terminar en el hospital. Con respecto a los estudios, el estudio emblemático para ver que al final, bueno, a uno le gusta la data dura de ver si cuando compara una terapia se disminuye la mortalidad. Pero no es solo la mortalidad. Vamos a hablar del PAVAN, que es un estudio que ya había arrojado evidencias antes de estas guías del 2020. Sin embargo, en los análisis anteriores se han encontrado otras cosas. Inicialmente, este era un estudio muy bien diseñado, como lo de hoy en día, de intención a tratar. Pero un seguimiento que para fibrilación auricular puede ser corto si lo que estás buscando es mortalidad. Cuando se analizaron los pacientes, no solo de intención a tratar, sino los que se le hizo ablación, se vio que el objetivo compuesto, que era de tener ictus, de tener insuficiencia cardíaca, de hospitalizarte o de morirte, era menor en los que le hacías ablación que en los que le hacías control del ritmo con drogas. También hay que ver que el crossover de este estudio de los pacientes que le indicaron antiarrítmicos fue bastante apreciable. O sea, casi una tercera parte, una cuarta, una tercera parte de los pacientes que tomaban antiarrítmicos se les hizo finalmente ablación. Entonces, ¿cuál es el panorama de hoy? Hay algo que ya sabemos, que es que los antiarrítmicos no son tan efectivos como nosotros pensábamos, sobre todo cuando usamos tecnologías de monitoreo más prolongado. Y por otra parte, hoy en día las técnicas que tenemos de ablación son mucho más efectivas que las que teníamos hace 20 años. Eso hay que sopesarlo. Y bueno, ¿qué problema tiene la ablación? Que bueno, su costo y que no está tan difundida. Como debería estarlo, porque si no sería una terapia de primera mano para la gran mayoría de los pacientes. Qué importante ver de la carga de FA, que fue una pregunta que te sirve para evaluar si está siendo eficaz con el tratamiento. Porque no es lo mismo un paciente, por ejemplo, que ablaciona de estos que tiene fibrilación auricular de larga data, que tiene más posibilidad de recurrir, pero que, por ejemplo, tenía una carga que era 100%, y que ahora tú le detectas fibrilación auricular un 5% por algún Holter, o cualquiera de estas mediciones que puedas hacer con dispositivos. Es un paciente exitoso. Y el otro mensaje es que despreciamos a veces la calidad de vida. La calidad de vida es muy importante. Cuando uno interroga al paciente que tiene fibrilación auricular, sobre todo es mayor,
A veces piensa que no tiene síntomas y lo que hace muchas veces el paciente es disminuir su vida social, su actividad física, deja de hacer algunas cosas porque sabe que se cansa. Y eso hay que investigarlo bien en la mayoría de los pacientes. Vale, muchas gracias. Tuve que cerrar el y no pude quizás conversar contigo mientras estabas respondiendo porque hay retorno, me comentan aquí los que están escuchando la conferencia, pero sí que quería hacerte unas puntualizaciones al respecto de lo que estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que comentaste y los mensajes que le estás dejando a la audiencia. Y también conectarlo un poquito con dos preguntas que han surgido aquí en el chat y de las cuales he ido tomando nota. Pero lo primero es que la lógica, el sentido común nos indica que estar con un estado patológico jamás puede ser igual a estar en un estado fisiológico, ¿no? Entonces, a veces siento una resistencia a querer volver al estado fisiológico por parte de algunas personas y no entiendo por qué, porque justamente lo que buscamos es retornar al estado más fisiológico posible al paciente. A veces no podemos y también hay que saber cuándo parar. Pero cuando tú tienes un amplio espectro de drogas, por ejemplo, si a mano estás, tienes flecainida, propafenona, tienes drogas para elegir y como bien lo expresaste, le decimos al paciente si puede adquirir dapaglifosina, empaglifosina, sacubitril o valsartán, que son considerablemente más costosas que esta. No es una excusa que en Venezuela no hay X o Y fármaco, también puede dársele la opción al paciente, porque es que si el paciente no lo sabe, ¿cómo puedes decidir si puede comprarlo o no? Entonces, ¿qué nos dirías tú como mensaje a la audiencia? ¿Qué prefieres tú, Jaime? ¿Controlar un paciente con amiodarona, corazón estructuralmente sano, una persona joven de 45 años, por ejemplo, y dejarlo con amiodarona, persecula seculorum, porque con eso estuvo en ritmo sinusal, o enviarlo a ablación por radiofrecuencia? Bueno, la amiodarona es todo un tema, porque es muy fácilmente, siempre ha sido de fácil disponibilidad en Venezuela. Lamentablemente la mayoría de los colegas no suelen ver los efectos secundarios graves porque esos nos llegan a nosotros. Los efectos pulmonares, que son del 0,5 al 1%, pueden ser muy peligrosos porque pueden no ser reversibles. Con las dosis actuales de 200 miligramos diarios es más raro verlo, pero depende del paciente. Uno no sabe qué paciente se lo va a hacer y a veces se manifiesta de una manera silente, porque cuando ya tienes disnea o ya tienes que algunos hacen tos también, ya la neumonitis causada puede ser muy grave. Los trastornos tiroideos, que a veces la gente no le para mucho porque el 10%, que es bastante, 1 de cada 10 va a ser hipotiroidismo. Habitualmente es subclínico, pero hay un 1% que así por hipertiroidismo que es terrible porque el cuerpo tarda en eliminar la hormona tiroidea más de un mes y el paciente se siente bastante mal. O sea, no es una droga. O sea, yo habitualmente, los pacientes que tengo que usarla, evito usarla más de un año seguido. De hecho, a partir de los 6 meses estoy viendo a ver si puedo pasarla a las otras, si es que la usé de primera elección, o si la puedo descontinuar. La flecainida y la propafenona, por su parte, como tú bien dijiste, son drogas menos costosas que hoy en día otras drogas que se están indicando para insuficiencia cardíaca y son igual de difícil de conseguir, pero hoy en día, bueno, se consiguen de forma importadas o te la mandan y no son costosas. Estamos hablando que un mes de propafenona o de flecainida te vale $50 aproximadamente. A veces es más económico, a veces es un poco más caro. Si ven el precio de la amiodarona, tampoco van a ver que es regalada. Están preguntando por ahí, quiero responder, porque están preguntando los anticoagulantes, ¿cuánto tiempo usarlos después de la ablación? Quiero indicar que el hacer la ablación no significa que hay que suspender la anticoagulación. Las indicaciones de la anticoagulación son por las escalas que tenemos de riesgo, que la que utilizamos actualmente es la CHA2-VASc. ¿Qué paciente uno pudiera pensar que hay que suspenderle la anticoagulación? Pacientes que tengas la seguridad que nunca la tiene de que nunca va a ser más fibrilación auricular. Y los pacientes que la tienen indicada por reversión, que es un par de meses, un mes, que son los pacientes que no tienen los factores de riesgo y uno tiene anticoagulados después de la ablación.
El uso de antiarrítmicos, que también lo preguntaron allí después de la ablación, se utiliza, no es de rutina, no todos los electrofisiólogos lo hacen. Se utiliza en un periodo que se llama deblanking, que dura 2 meses después de la ablación, en que la aurícula está inflamada y tienen que consolidarse las cicatrices de la energía que se aplicó para el aislamiento de venas pulmonares. La ablación no es nada nuevo en Venezuela. Tenemos 15 años haciendo ablaciones. Por supuesto, nos gustaría que tuviéramos muchísimos más casos. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer de pacientes o familiares que viven en Europa o Estados Unidos, en la mayoría de los países, teniendo poquitos episodios, ya te hacen la ablación y no se esperan tanto, porque se sabe que los antiarrítmicos a la larga o son tóxicos o son ineficaces. Vale, voy a quitar el mute también para hacerte llegar 2 preguntas más. Una de ellas yo te voy a ayudar aquí a responder porque me parece que es un tema que es importante y es una persona preguntaba de la audiencia si tengo un paciente que tiene, estoy parafraseando porque anoté el punto clave, pero ya la pregunta pasó hace algo de rato. Si tengo un paciente que tiene fibrilación auricular, que revirtió con fármaco y luego le hago un control de Holter y tiene extrasistolia supraventricular, ¿qué debo hacer? Varias cosas allí. Primero, ¿qué fármaco? Si es amiodarona, pues revise si tiene indicación de permanecer mucho más tiempo con esa droga o no. Segundo, ¿cuánto es la densidad de extrasistolia? Es muy importante. Hay trabajos que han demostrado que una alta densidad de extrasistolia, que pudieran ser consideradas más de 500 en un periodo de 12 horas, pudiera aumentar el riesgo o es un factor predictor de desarrollo de nuevos eventos de fibrilación auricular. Entonces, dependiendo, como ya bien dijo el doctor Escudero, del score CHA2DS2-VASc que tenga su paciente, usted decidirá si con eso que tiene es preciso continuar con anticoagulación o no. Yo considero que esta es una pregunta súper controversial en todos los congresos. De hecho, no hay un consenso al respecto. Yo creo que no hay seguridad de decirle a nadie que no va a recurrir más nunca en fibrilación auricular. Y muchos de ellos, recordemos que están polimedicados con medicamentos que son frenadores de frecuencia, con lo cual no son sintomáticos. Y si nosotros llegamos a tener un paciente que tenga un episodio no sintomático de fibrilación auricular al cual decidimos quitarle la anticoagulación, y allí es cuando debuta con un evento cerebrovascular, creo que es una situación bastante lamentable. Entonces eso es un tema controversial y yo creo que todo paciente que tenga CHA2DS2-VASc elevado y alto riesgo embólico hay que dejarlo anticoagulado. La otra pregunta que te hicieron por allí, Jaime, es ¿qué hay sobre obesidad y sexo? O sea, diferencia entre masculino y femenino en cuanto a desarrollo y sostenimiento de la fibrilación auricular. Bueno, por el sexo, según la escala. Según la escala de CHA2DS2-VASc y los estudios que hay, o sea, ser mujer, tienes mayor riesgo cardioembólico. No es de los mayores riesgos, pero sí tienen una mayor propensión para tener riesgo cardioembólico. En cuanto a la obesidad, ¿cuál es el problema de la obesidad? Bueno, ahí una es la parte mecánica del corazón, y el aumento de presiones que se pueden provocar en las aurículas en los pacientes obesos, por ejemplo. Pero hoy en día se sabe que la obesidad que te provoca aumento de la grasa visceral, también se sabe que puede invadir el tejido muscular auricular a través del pericardio. Esa grasa hoy en día se sabe que puede ser sustrato para que desestructure la aurícula e inicie fibrilación auricular. Así que no solo son los efectos mecánicos o fisiológicos provocados por el sobrepeso, la grasa misma puede alterar las aurículas. En cuanto a la anticoagulación, los pacientes que tienen CHA2DS2-VASc de menos de 1, o tienen uno, que uno pudiera considerar no anticoagularlo, aunque la indicación, todo indica que debes hacerlo, si no tienes una escala de riesgo de CHA2DS2-VASc, si tienes un paciente 0 y lo cardioviertes, la anticoagulación está indicada solo 1 mes. Igual que si le haces ablación de fibrilación auricular, por lo menos 1 mes. Pero habitualmente esto no es la realidad de la mayoría, o sea, la mayoría tienen las otras factores de riesgo, son hipertensos, tienen insuficiencia cardíaca, son diabéticos, así que vas a tener que seguir anticoagulando. O sea, el hacer procedimientos para control del ritmo
no indican que debe detenerse la anticoagulación. Esto es el uso de fármacos, esto es la cardioversión, esto es la ablación. Bien, perfecto. Tenemos otras dos preguntas por aquí. Voy a condensar estas dos en una sola y luego hacemos la siguiente pregunta. Las prótesis valvulares y estenosis, que son muy frecuentes en Venezuela, que si serían la única contraindicación de los anticoagulantes orales directos en el país, la respuesta es sí, los pacientes valvulares deben estar con warfarina, y lo demostró ya el último estudio que presentamos en el último MECA, que es la única vez que se ha estudiado esto realmente, porque quizás la lógica del sentido común nos diría que podrían ir bien con anticoagulantes directos, pero no, la verdad es que no van. Pero condición sine qua non, deben tener un INR óptimo. Si el paciente no tiene, y usted no tiene cómo controlarle un INR óptimo, no es que va a preferir usar rivaroxaban, sino que la warfarina también se nos va a quedar corta. Entonces, cada paciente que lleve un antagonista de la vitamina K es imprescindible que tenga un adecuado control de INR. Y en el trabajo se demostró que se lleva por lo menos 6 meses de trabajo continuo que el paciente haga primero una buena adherencia y segundo un buen control de INR. Es que no pueden indicar warfarina y abandonar. Y esta pregunta, Jaime, dice, pacientes que lleguen a emergencia con un ictus hemorrágico y que tienen fibrilación auricular con respuesta rápida, ¿qué se debe hacer? ¿Puede cardiovertir? ¿Y cuánto tiempo espero para anticoagular? La única indicación en ese caso de cardiovertir es que llegara inestable hemodinámicamente, porque si no hay riesgo embólico, y como no puedes anticoagular porque tienes un ictus hemorrágico, por lo menos no puedes hacerlo en ese momento, tienes que diferirlo. O sea, la única indicación sería que estuviera inestable. No, y aparte no hay un tiempo, con el ictus hemorrágico lo va a determinar el neurocirujano, cuándo puedes tú iniciar la anticoagulación o no, y hay un manejo conjunto que debe hacerse. Otra pregunta por aquí, el paciente con fibrilación auricular permanente, ya la amiodarona no tendría utilidad y solo sería controlar frecuencia con betabloqueantes. Pues bueno, eso es decisión consensuada médico-paciente. Si ustedes decidieron, médico y paciente, que ya se han agotado todos los recursos que teníamos a mano, incluida la ablación o por lo menos sugerir la ablación, y se decide que el paciente o tiene una contraindicación de un procedimiento y no se puede hacer, y el paciente decide que va a permanecer en fibrilación auricular, pues sí, ya no tiene sentido que dé un antiarrítmico, tendría que dar solo un controlador de frecuencia, que el de elección sería un betabloqueante. ¿De acuerdo, Jaime? Totalmente de acuerdo. Te arriesgas a tener la toxicidad del antiarrítmico de cualquiera de ellos, además que controlando la frecuencia en realidad no son tan buenos. O sea, lo mejor para controlar la frecuencia son los betabloqueantes. Lo que debe tener cuidado es cuando lo asocia con el antiarrítmico, de ver que no baje mucho la frecuencia cardíaca, especialmente en los pacientes mayores. Sobre todo la combinación de betabloqueante con amiodarona. Alexander Ojeda nos pregunta que si puede hacer la pregunta con audio. De verdad, Alexander, no lo sé. No estoy segura que puedas ingresar con audio. Vamos a intentar y te lo respondo en un momento, ¿ok? Preguntan también, ¿la digoxina para qué queda? ¿Para qué queda, Jaime, la digoxina? La digoxina, aunque hay un trabajito por ahí que presentamos en un MECA hace como 2 años, solo sirve para controlar la frecuencia en reposo, solo sirve para controlar la frecuencia en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y no es tampoco la primera elección. La primera elección son los bloqueantes, betabloqueantes. Probablemente la digoxina lo que va a quedar es para la historia. Cuando se asocia con betabloqueantes y a veces con amiodarona, la posibilidad de bloqueo auriculoventricular es muy elevada. Yo creo que cada vez se va a utilizar menos, porque las otras drogas son de mayor utilidad. Alexander, prometo leer exactamente palabra a palabra lo que tú nos quieras preguntar, pero tengo un problemita aquí para manejarme con el audio, entonces preferiría que me la dejaras por escrito y por favor, yo prometo leerla exactamente como tú la mandes, ¿vale? Aunque eso fue lo que hice anteriormente, entiendo que te queda algo más que quieres conversar con nosotros. Ponen por acá, es frecuente pausas mayores de 3 segundos en la noche y taquicardia en el día.
opción terapéutica. Ahí ya estamos metiéndonos en otro terreno, ¿no? De enfermedad sinusal, braditaqui. Vamos a ver qué les contestas a Mira, eso les iba a decir, porque a veces reportamos en los Holter que esos son pausas. Recuerden que la fibrilación auricular es irregularmente irregular el ritmo. Así que vamos a ver RR muy aumentados en la noche, que no llevan síntomas. El que hagas un RR de 3 segundos no indica que tienes que poner un marcapasos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta cuánto es la frecuencia promedio del día, si hay frecuencia baja en el día con síntomas. Habitualmente, a menos que sean frecuencias muy lentas con el paciente en fibrilación auricular, uno trata de revertir primero. Pero sí existe la opción de que si el paciente tiene lo que tú dices, disfunción del nodo sinusal, o sea, es una fibrilación auricular muy lenta y con síntomas, lo que yo hago en mi práctica, que quizás no lo hagan todos, es que yo le pongo un marcapasos de doble cámara y cardiobierto. O sea, trato de llevar a ritmo sinusal. A menos que sepa, bueno, hay que analizar muy bien el contexto del paciente. Pero el tener un RR de 3 segundos en la noche no es indicación de poner un marcapasos. Correcto, hay que individualizar y tener bien clara la indicación de un marcapaso. No podemos tampoco supermedicar a los pacientes y polimedicarlos para llevarlos a una bradicardia extrema y luego que eso parezca ser una indicación de marcapaso, porque muchas veces no es así. Hay otras opciones que podemos tomar que son mucho mejor para el paciente antes de lanzarnos por esa vía, ¿ok? No digo que esté mal indicado, sino que cada cosa tiene su indicación y hay que ser muy cuidadosos porque un implante de marcapasos no es una tontería. Son 2 cables que van al ventrículo, son 2 cables que se pueden infectar, es cambiar una enfermedad por otra. Entonces debemos ser bastante cuidadosos para analizar esas pausas. Eso ya tiene, como bien lo explicó Jaime, unos parámetros bien descritos para cuando las podamos considerar significativas o no. Bueno, Jaime, por aquí, mira, Alexander nos mandó la pregunta, la voy a leer textual, ¿vale? Es larga. Pone, vamos a escuchar con atención aquí, Jaime, vamos a ver qué le respondemos a Alexander. Bien, es que tengo un caso clínico, paciente femenina de 57 años con una fibrilación auricular, respuesta ventricular adecuada, portadora de prótesis valvular por valvulopatía, por fiebre reumática y un ictus isquémico anterior secuelar de la arteria cerebral media derecha. La paciente ingresa con un hematoma subdural y es evaluada por neurocirugía. El INR al ingreso 1.23. Es llevada a craniotomía y realiza resangrado 2 veces. Mi indicación fue al menos antiagregar con enoxaparina y sin embargo neurocirugía la contraindica y a la semana hace un ictus isquémico. Wow, no te tocó nada fácil, colega. No te tocó un caso para nada fácil, es un caso el que no nos place mucho enfrentarnos porque es cuando tenemos que decidir qué riesgo vamos a asumir. Y esa decisión debe ser tanto un consenso médico como pacientes y familiares. Decidir qué riesgo estás dispuesto a asumir. Un reinfarto isquémico o un resangrado. Fíjate que el INR que tenía al ingreso no era un INR que te justificara el hematoma, ¿no? No era un INR, digamos, al que vamos a culpar de ese hematoma subdural, ¿no? Un INR de 1.23 no es ni siquiera terapéutico. Ahora bien, ¿qué tenía de base esta paciente? ¿Alguna malformación arteriovenosa? ¿Alguna otra cosa que tuviera de base esta paciente? No lo sé, tu neurocirujano te lo habrá dicho, pero es una decisión difícil en la que, en mi opinión, o lo que yo hubiese hecho es consenso médico-paciente, qué riesgo estás dispuesto a asumir. Y en base a eso tomar la decisión, pero la verdad que no es un caso fácil. ¿Tienes algo que decirle a Alexander, Jaime? Sí, bueno, con ese paciente, bueno, un caso complicado. Bueno, habría que esperar que se estabilizara. Evidentemente, no puedes indicar, no solo anticoagulantes, no puedes ni siquiera indicar ningún tipo de antiagregación para el ictus por el riesgo de sangrado. Este es un paciente que debe en algún momento colocarse un oclusor de orejuela, porque es un paciente que con que con los anticoagulantes habituales, que además vas a tener que dárselos en algún momento, por la prótesis valvular, además te está haciendo ictus isquémico. O sea, probable que haya que poner
sobre el oclusor de orejuela, quisiera agregar que una vez que una vez que lo colocas, el paciente debe estar algunos meses antiagregado. O sea que tampoco pudieras hacerlo ahorita. O sea, vas a tener que esperar que la paciente se estabilice neurológicamente para decidir qué terapia vas a aplicar. Hola. Hola, me mudé para acá porque ya me quedé sin conexión. Déjame revisar que no haya ninguna cosa que hayamos dejado de responder en el chat, que yo creo que las habíamos respondido todas. Sí, aquí veo que están comentando acerca del caso que nos expuso Alexander. Déjame volverlo a leer, volver a leer por aquí. Mira, sí, es bastante difícil porque es que tienes una prótesis que vas a tener que anticoagular. Es decir, tienes que anticoagularla y si se te tapa la prótesis, aparte, bueno, no sabemos si es mitral o es de tricúspide o es de aorta, depende, ¿no? Hay las prótesis de bajo flujo y las de alto flujo, dependiendo de cada una de ellas necesita un INR objetivo. Entonces es un caso bien complicado. ¿Qué es un oclusor de orejuela? Son los dispositivos que mencionó Jaime para cerrar la orejuela por completo y que son los Watchman, y hay otras marcas de dispositivos de oclusión, pero el que más hemos utilizado aquí es el Watchman, y lo que busca es confinar la orejuela izquierda y separarla del resto de la cavidad de la aurícula izquierda. Como un paraguas que metes allí y eso hace como una pared entre la orejuela y el resto de la aurícula. Lo que sucede es que eso después de que lo implantes igual tienes que anticoagularlo un rato, ¿no? Entonces no te salva, no te salva. Es una decisión muy difícil, es un caso difícil, Alexander. Bueno, yo creo que hemos cumplido el objetivo, Jaime. Nuevamente te felicito. Todos están aquí, bueno, permanecieron bastantes personas conectadas, les agradezco mucho. Para nosotros fue un placer poder estar aquí y, bueno, impartir un poquito de lo que es nuestro día a día. Un abrazo para todos y muchas gracias. Jaime, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.